Hola chicos, en este vídeo vamos a continuar viendo el efecto que tienen las diferentes leyes de Newton sobre el movimiento de un objeto, ¿vale? En este caso vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se la conoce también como ley o principio fundamental de la dinámica. ¿Por qué? Porque es realmente la que me va a explicar cómo se pone en movimiento algo, de qué depende que algo se pueda iniciar un movimiento o no. ¿Vale? En la primera ley de Newton vimos que como no había fuerzas o las fuerzas que había se contrarrestaban entre sí, ¿de acuerdo? La resultante aquella daba cero. Eso significa que el objeto seguía haciendo lo que estaba haciendo. Si estaba parado, seguía parado. Y si estaba moviéndose a una velocidad determinada, pues seguía a velocidad constante. En este caso, la segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica rige aquellos movimientos que se inician, ¿vale? ¿Cómo se inician? Pues como ustedes imaginarán, una cosa, bueno, se inician o se modifican de alguna manera. Como ustedes imaginarán, un objeto que está parado, si lo empujo, lo pondré en movimiento. Y como ustedes imaginarán también, si un objeto está en movimiento y lo freno, lo puedo llegar a parar. O sea, cualquier modificación que haga acelerar o desacelerar un objeto iría contemplado dentro de la dinámica, ¿vale? De cómo esas fuerzas ejercen modificaciones sobre el estado del objeto. Vamos a poner un ejemplo para que sea más sencillo, ¿vale? Imagínense que tenemos, como hemos puesto en otras ocasiones, un vehículo, ¿vale? Si analizáramos por un lado, lo voy a hacer aquí en chiquitito, lo que está pasando en el eje Y, ¿vale? Podríamos dibujar que esto por el simple hecho de tener peso, de tener masa tiene peso y simplemente por el hecho de que está apoyado tiene una normal. Como, insisto, como vimos en el vídeo anterior, como el peso y la normal son iguales, eso hace que ni el suelo ceda y el coche se hunda, ni el coche salga volando, ¿vale? De modo que podríamos decir que se aplica que la resultante es igual a 0 porque peso y normal son iguales y por lo tanto tenemos la primera ley de Newton en el eje X. En el eje Y, perdón, porque en el eje Y no está pasando nada. En el eje Y está en reposo. ¿Vale? Eso lo hacemos en el caso en el que el movimiento que nos preocupa ahora, el movimiento normal para nosotros de un vehículo, suele ser horizontal. Si quieren podemos poner un ejemplo luego en el que el movimiento sea vertical, que sería, por ejemplo, el movimiento de un ascensor que sube y baja en el eje Y. ¿Vale? Entonces vamos a suponer ahora que yo tengo una fuerza motriz, como dijimos que ocurriría cuando tenemos un motor o algo que provoca un movimiento en un mecanismo, ¿vale? Y vamos a suponer que yo tendría una fuerza de rozamiento, que también pusimos este ejemplo en el caso anterior, pero ahora intencionadamente, fíjense que la estoy dibujando más pequeña. ¿Por qué? Porque vamos a suponer ahora que la fuerza del motor tira más de lo que lo está dificultando, pues el suelo, el rozamiento, el aire, lo que sea. ¿Vale? Nosotros por lógica, si vemos este balance de fuerzas de las dos y sacáramos la resultante, cosa que ustedes saben hacer, ¿vale? Podrían sacar una resultante que vendría a ser una cosita así y decir la resultante es la fuerza motriz menos la de rozamiento, o sea, la más grande menos la más pequeña, y gana la motriz, así que el desplazamiento va a ser hacia adelante, ¿vale? Como gana la motriz, eso quiere decir que tira más fuerte de lo que impide la de rozamiento. Eso logra que el vehículo arranque, que el vehículo acelere, ¿vale? Así que como ya se van a hacer una idea, en el eje X, igual que vimos que la primera ley de Newton podía ser objetos que estuvieran quietos o objetos que se estuvieran moviendo con velocidad constante, con la segunda ley de Newton vamos a ver objetos que de alguna manera se están acelerando, ¿vale? Esto lo vimos en dinámica, movimiento, vamos a suponer que es rectilíneo, para simplificar, uniformemente acelerado. Pueden ser de dos tipos, la aceleración positiva o de aceleración negativa. Aquí sería si gana la fuerza que hace que el objeto vaya cada vez más rápido y la de aceleración negativa, si hubiera, por ejemplo, alguien tirando hacia atrás a una persona que está corriendo, este ejemplo también lo pusimos en el vídeo anterior, ¿vale? Imagínense que yo tengo una persona que tira de mí hacia adelante, pero una persona que tira más fuerte de mí hacia atrás. Y yo estaba corriendo a una velocidad constante, pero cada vez voy a ir frenando hasta que llegue un momento en que me pare o incluso si esta persona sigue tirándome, logre forzar hacia atrás, o sea, me haga llevar una velocidad negativa.
¿vale? Entonces, como se harán una idea, como decíamos, en el eje X se va a producir un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se va a producir un cambio en la velocidad, un cambio en lo que estaba ocurriendo. Esto siempre va a ir asociado a la segunda ley de Newton, siempre. ¿Vale? ¿Y qué me dice la segunda ley de Newton? Pues bien, la segunda ley de Newton dice que la fuerza o la resultante de esa fuerza depende de la masa del objeto y de la aceleración que se le quiera imprimir a ese objeto. ¿Vale? Por ejemplo, como bien decíamos antes, si la aceleración es positiva, pues la resultante me va a dar positiva. Y si, como en este caso, por ejemplo, y si la aceleración es negativa o de frenado, quiere decir que la fuerza que está tirando hacia atrás es más grande, o sea que la resultante me daría negativa. ¿Vale? Y como también nos dice la lógica, dependiendo de la masa, pues un objeto que tiene más masa cuesta más ponerlo en movimiento que un objeto que tiene una masa pequeñita. ¿Vale? No es lo mismo poner en movimiento un coche que una persona. ¿Vale? Estamos trabajando una persona a lo mejor 60-70 kilos frente a un coche que puede pesar fácilmente 1 o 2 toneladas. ¿Vale? Miles de kilos. De manera que, como se imaginarán, la fuerza que hace una persona tirando con una cuerda a ti te puede tirar al suelo, pero la fuerza que hace una persona tirando con una cuerda de un coche difícilmente lo va a conseguir mover. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Pues es muy fácil. ¿Vale? La resultante de esta fuerza sería, como bien dijimos, la fuerza motriz menos la fuerza de rozamiento. Y a su vez la resultante, según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. De modo que yo puedo tener en cuenta que estas dos cosas son iguales y hacer que en este caso estas dos fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Tengan cuidado una cosa, porque se aprenden muchas veces a hacer estos ejercicios como de manera mecánica y fuerza motriz y rozamiento llamarlo siempre igual. Estas son estas fuerzas porque en este caso concreto son, si fuera una cuerda la podríamos llamar tensión. Si estuviéramos en el eje vertical podríamos estar trabajando peso, es decir, aquí aparecen los nombres de las fuerzas que tengo que sumar o restar para obtener la resultante, ¿vale? No nos olvidemos de ese detalle que es tremendamente importante. Aquí lo que estoy calculando es la resultante de las fuerzas que aparecen, pues en este caso, en el eje X, ¿vale? Porque dijimos que los íbamos a estudiar por separado. Y entonces sería un ejercicio bastante sencillo, porque normalmente a mí me van a decir las fuerzas que tengo y la masa a lo mejor y preguntarme qué aceleración puedo conseguir o qué fuerza tengo que aplicar teniendo en cuenta que conozco cómo de acelerado va a ir ese vehículo o ese objeto y qué masa tiene. ¿Vale? Siempre de estas 4 cosas yo voy a conocer 3 y voy a poder despejar fácilmente la cuarta. ¿Vale? La fuerza de rozamiento es una fuerza que solo aparece, ¿vale? Si me lo dicen, ¿vale? Habrá situaciones en las que me digan que el rozamiento es despreciable, ¿vale? Si me dicen que el rozamiento es despreciable, que lo puedo despreciar, quiere decir que asumo que vale 0. Entonces no aparecería directamente ni en el dibujo. ¿Vale? Eso puede ocurrir cuando me dicen que el rozamiento no existe. Pues imagínense qué fácil sería en este ejercicio si el rozamiento no existiera, pues es una fuerza menos. ¿Cuánto valdría la resultante de la fuerza motriz consigo misma? Pues solo la fuerza motriz, ¿vale? Eliminaría la fuerza de rozamiento y solo habría una fuerza que tira con una determinada aceleración. ¿Vale? No se olviden una cosa tremendamente importante cuando estamos trabajando con fuerzas, ¿vale? La masa debe estar en kilogramos. Esto es muy, muy importante. Ya no la trabajamos en gramos, ¿vale? Kilogramos. La resultante, como es una fuerza, es en newtons y la aceleración siempre va a ser en metros por segundo al cuadrado, es decir, unidades del sistema internacional. ¿Vale? Así que es tremendamente importante, por ejemplo, que sepamos calcular con un factor de conversión cómo cambia la aceleración o cómo cambia la velocidad en diferentes unidades, que es una cosa que vimos ya en el tema de cinemática y que rescataremos en caso de que nos haga falta. Ya para terminar les voy a poner un ejemplo similar, pero que esté ocurriendo, por ejemplo, el movimiento en vertical. Como decíamos, yo tengo una cuerda que tira, por ejemplo, de una cajita, ¿vale? Esa caja, por el simple hecho de tener masa, como decíamos, siempre va a tener peso. Esta fuerza es lo primero que tenemos que dibujar siempre, ¿vale? Y en principio vamos a suponer que esta cuerda está tensa y está ofreciendo una fuerza contraria que está de alguna manera sosteniendo este peso.
Ahora tenemos dos posibilidades. Si se diera el caso de que la tensión y el peso fueran iguales, estaríamos en el caso de la primera ley de Newton. ¿Y qué pasaría entonces? O ese objeto está parado o ese objeto se está moviendo pero con velocidad constante. Por ejemplo, un ascensor que está colgando siempre. Por ejemplo, un ascensor se queda en la planta 3, no está apoyado en ningún sitio, simplemente está colgando de la cuerda. Y se puede quedar en la planta 3 quieto hasta que lo llame una persona de otra planta. Entonces la tensión que está haciendo la cuerda es justo la necesaria para mantener el peso. Si la tensión fuera más pequeñita, dejaría caer el ascensor. Y sin embargo, si la tensión tirara con mayor fuerza que el peso, lo haría subir. ¿Vale? Entonces, con velocidad constante, siempre que ocurriera esto, diríamos que es la primera ley de Newton, porque serían las dos iguales. ¿Vale? Sin embargo, tenemos la otra posibilidad, como les decía, que sería que la tensión y el peso no son iguales. Por lo tanto, la resultante, ¿vale? En el eje Y en este caso, estamos hablando siempre en el eje Y, ¿vale? Estamos en la vertical, ¿vale? La resultante no sería igual a 0. En ese caso, lo que ocurre es que tiene lugar la segunda ley de Newton. El objeto, el ascensor o lo que sea, va a modificar su comportamiento, su velocidad, ¿vale? Y aquí podemos tener dos posibilidades, como decíamos. Por ejemplo, que la tensión, si es más grande que el peso, pues sube. Y si la tensión es más pequeña que el peso, pues baja. ¿Vale? Es lo mismo que ocurría arriba, que si la fuerza motriz era mayor que la de rozamiento, avanzaba acelerando. Aquí también en la vertical se está produciendo una aceleración en alguno de los dos sentidos. ¿Vale? Por convenio vamos a decir siempre que las aceleraciones y las velocidades negativas son las que van hacia abajo y las aceleraciones y las velocidades positivas son las que van hacia arriba. Y en un dibujo de estas características igual vamos a suponer que lo que va hacia la derecha en horizontal siempre es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo, ¿vale? Como haríamos con los ejes cartesianos en matemáticas, ¿vale? Entonces sería tan sencillo como plantearnos que al ser, como bien decíamos, la segunda ley de Newton, pues la resultante m por a, ¿vale? La formulita de la segunda ley de Newton, la única que nos tenemos que saber realmente para este tema. ¿Vale? ¿Y la resultante cómo se calcula? Pues muy fácil. La fuerza que va hacia arriba menos la que va hacia abajo, ¿verdad? Tensión menos peso es m por a. Y fíjense que tenemos un caso muy similar aquí en la vertical con tensión y peso, como teníamos aquí en la horizontal con fuerza motriz y rozamiento. ¿Vale? Que en todos esos casos simplemente es las dos fuerzas que están contrarrestándose entre sí. Y si una es más grande que la otra, les recuerdo que las fuerzas van en newtons. ¿Vale? Aquí tendría las unidades, kilogramos para la masa es muy importante. Y si una de las dos fuerzas vence a la otra, quiere decir que el objeto va a acelerar en un sentido o en otro. Si me da una aceleración negativa en este caso, podemos asumir que es que está descendiendo, ¿vale? O también que está frenando. Eso lo podemos interpretar de diferentes maneras y ya lo iremos viendo en los ejercicios. Ya por último, sería importante plantearnos qué pasa en este tipo de ejercicios con el eje X. Pues muy fácil, si no me dicen que haya ningún tipo de fuerza horizontal, pues las fuerzas son 0. Primera ley de Newton porque está en reposo, ¿vale? Aunque haya un movimiento vertical, puede estar en reposo en la horizontal. Puede moverse solo hacia arriba y hacia abajo y no moverse hacia los lados. ¿Vale? Complicar esto un poquito, ¿cómo sería? Pues podríamos coger y ponerle una fuerza horizontal y por lo tanto, ¿vale? Saber que el movimiento ya no va a ser puramente vertical, sino a la vez que se está moviendo, imagínense que aquí la tensión ganara y tirara hacia arriba. Pues si a la vez me están tirando hacia la derecha, realmente se vendría para acá, ¿vale? Una resultante de esas características, ustedes la saben calcular también del tema anterior. Así que podrían saber perfectamente cómo va, ¿vale? Así que ahora lo que vamos a hacer es aplicar estos ejercicios. Es muy importante, vamos a empezar a mezclar primera y segunda ley. Ustedes tienen que pensar siempre lo primero, separar los ejes, empezar eje X y eje Y por separado. En uno puede estar ocurriendo una cosa, por ejemplo, que acelere un vehículo y sin embargo en la vertical
no estar ocurriendo nada, que se esté aplicando un reposo, o viceversa, como tenemos en el caso de abajo, que el movimiento sea vertical y que por lo tanto la horizontal no exista. Vamos a poner diferentes ejemplos, vamos a hacer varios ejercicios y nos vemos en clase.